Cosmovisión, visión del mundo, una imagen de la existencia, una figura general de la realidad. Compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones, cosmovisión será el lente a través del cual un ser puede interpretarse a sí mismo y a todo lo que lo rodea. Compleja, resistente al cambio y muchas veces divergente y aún contradictoria, una cosmovisión podrá inclusive condicionar al ser humano en su personalidad y subjetividad, restringiendo sus sueños y desafíos, marcándole límites, desafiando sus expectativas. Será en esta clase de contextos adversos que el resultado transformador y superador de una verdadera educación será más notorio. Y es que educación es también cosmovisión. Es aprender a ver al mundo como un camino en el cual con dedicación y esfuerzo aún es posible ir lejos, donde no existen fronteras, donde las limitaciones humanas no son nada comparadas con los sueños de Dios para sus hijos. Y comenzamos el programa de hoy navegando por el lago Titicaca. De fondo aquí ustedes pueden ver están las islas flotantes de los Uros, este lugar que ha conocido la educación adventista de una forma muy especial y ya hace muchos años. Pero no te quiero adelantar mucho más, mejor quédate con nosotros porque el programa de hoy está realmente imperdible desde aquí, desde el Perú. Recorriendo la alta sierra del Perú, a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, una de las más conocidas maravillas naturales de América del Sur y cuya relevancia para los albores de las culturas andinas lo convierte en un vestigio cultural de las sociedades antiguas que vivieron en el Perú. Ubicados estratégicamente en la bahía de Puno se encuentra un pueblo que también cuenta con amplias raíces e importancia histórica hacia el pasado, pero que hoy vive con el deseo y la necesidad de mirar hacia el futuro, de dejar de luchar por la subsistencia y comenzar a disfrutar de la existencia, de abordar la apasionante aventura de ser y de creer, de pensar y esforzarse en búsqueda de una realidad mejor. Nuestra sociedad tiene cosmovisiones cruzadas, creencias cruzadas. Quizás hablando de creencias, las creencias en realidad son las que conforman la cosmovisión y las que ordenan de alguna manera las perspectivas filosóficas de las instituciones, de las familias. Pero en una sociedad posmoderna, en donde las instancias de ideas y de conceptos son tan diversas, sin un cierre definitivo o sin una descripción definitiva, hacen que la mirada de creencias sea divergente. Entonces, en lugar de apuntar hacia un núcleo
que bien necesita la educación, se transforma en una situación harto difícil que carga luego la institución. El hogar en algún momento planteaba las bases del proyecto educativo. La escuela lo continuaba. Los padres también han sido discapacitados por distintas condiciones sociales, laborales, culturales. Al haber sido discapacitados o al haber asumido una discapacitación que no debiera ser tal, lo esperan todo de la escuela. Si la institución escolar no sabe el rumbo y los padres lo tienen difuso, es muy poco lo que podemos hacer. A mi entender, el tema principal reside en la revisión de la cosmovisión que sustenta la institución y que sustentan los padres. Compuesta por un cristal de principios comunes, una cosmovisión será aquella que inspirará teorías o modelos para todos los niveles de la vida, construyendo una idea de la estructura del mundo, creando un marco o paradigma para observarlo y habitar en él. ¿Dónde apuntar? Yo creo que debemos tomar la punta por el núcleo fundante de la educación, es decir, aquello que da origen, sentido y coherencia a todo el espectro pedagógico de la educación. Para algunos el núcleo fundante es la ciencia, para otros el núcleo fundante es el consenso social. Y aquí tal vez me detengo un instante. El consenso social considera que lo que la mayoría estima apropiado se debe instalar como obligatorio. Esto, por cierto, es una trampa para nosotros mismos, porque en ningún momento el consenso social ha procurado establecer pautas superadoras, sino más bien el consenso social, y esto queda demostrado, harto demostrado, que el consenso social, en lugar de subir las normas, de ampliar el proyecto educativo, lo aplasta o lo restringe. Pero estoy convencido de que el consenso social, que la ciencia, otros núcleos fundantes realmente son limitados. Yo apunto a un núcleo fundante que sea trascendente. Porque si el núcleo fundante lo establece la sociedad, es la misma humanidad la que establece sus propias limitaciones. Y esta es la realidad que vemos hoy. Cuando el núcleo fundante es trascendente, hay algo que es superior al ser humano, que aunque nunca lleguemos en forma plena, al menos traza un proyecto de vida que la escuela y la familia asumen. Una escuela que pretende formar a niños superadores tiene que ver con esto, ¿no? Primero, que conozcan el modelo. Nosotros, como colegios adventistas o escuelas adventistas, generalmente tratamos de trabajar el modelo Jesús, ¿no es cierto? Donde vino, compartió, vivió, estuvo con gentes de diferentes culturas. Y esto permitió, digamos, a la sociedad ver en Jesús a alguien que se adaptaba a las circunstancias. Bueno, eso es lo que tratamos de enseñar en nuestras escuelas. Alguien que pueda adecuarse a las circunstancias, de esta manera vivir una vida como Jesús vivió. Los valores que tratamos de inculcarles es, hoy decíamos, solidaridad, el respeto, la confianza en ellos mismos y la confianza en Dios por sobre todas las cosas. Que ellos puedan superarse diariamente, que ellos puedan estar integrados a la sociedad donde viven. Esas son tratamos de que sean los valores que los chicos puedan adquirir en nuestras instituciones, ¿no? Que a veces somos nosotros quienes nos ponemos barreras importantes que luego nos cuestan superarlas. Entonces, tratamos de abrirle lo máximo los ojos para que ellos puedan encarar la vida de una manera distinta. La educación adventista aquí en el Perú ha jugado un rol fundamental en la culturización
del aborigen y del campesino del interior del país. Hablar de educación adventista en la selva central o en el altiplano del Perú es hablar de aquella educación que los arrancó de las garras de la ignorancia para devolverles sus derechos como seres humanos. Esa es la educación adventista en el Perú. Jugó un rol de culturización, definitivamente también un rol de evangelización del campesinado de aquel entonces. En sus inicios, la escuela nunca hubo en este lugar, porque la gente vivía, digamos, en plena ignorancia y más que todo, ellos vivían de caza, hacían su recolección y pesca. Y sus productos iban a Ácora, un pueblo cercano, y hacían ese cambio. Y bueno, a cambio de eso compraban sus víveres y más que todo les gustaba el alcohol, la coca, ¿no? Entonces ellos vivían así su vida, pero educación nada. Entonces nosotros tenemos que agradecer mucho a la Iglesia Adventista, gracias al pastor Wesley Muir, él haciendo una travesía por todos esos lugares, en medio de las plantas, en medio del lago que es Totora, vino una aventura y encontró ahí un grupo de personas. Pero la gente dijo, ¿quién es este hombre blanco? Aquí viene, debe ser seguramente un extraño, hay que matarlo, ¿no? Entonces, pero él muy cuidadosamente trató de apaciguar, hacernos entender, pero bueno, no se comprendieron y dijo, vamos a poner una escuela. Así que dijo, no. Entonces regresaron ellos, entonces Pastor Muir pensó en alguien y trataron de ubicar qué idioma hablaban. Y justamente hablaban aymara. Entonces el pastor Muir buscó un hombre de habla aymara y justamente encontró un hombre llamado Carlos Velázquez, un joven entusiasta, animoso. Él le dijo, acompáñame, vamos a ir ahí a los Uros. Bueno, no tenía el nombre de los Uros, ¿no? Pero vamos a ir ahí al lago y vamos a hablarles a ellos en su idioma. Así que vinieron y les comenzaron a hablar. El profesor Carlos comenzó a hablar en su mismo idioma, entonces ni aún así se abría confianza, pero dijo, él va a ser el profesor y aquí ustedes van a aprender. Primera vez comenzamos, no había escuela, nada de eso. Entonces yo iba, cada vez los misioneros, especialmente eran de Norteamérica, entonces iban a ver, a sacar fotos, entonces yo era intérprete. Su servidor habla aymara y quechua, los dos. Los uros hablan los dos también. Entonces, ellos para que aymara hablan constantemente. Pero cuando tienen que salir a otras islas, para cambiar el pescado con productos, tienen que hablar quechua. 63 ha sido, el año 63 hemos empezado. Sí, primer grado, grandes jovencitos eran. Pero los niños como coman pescado son inteligentes, muy inteligentes. Yo he trabajado en contorno, no es así los niños. Pastor Muir dice que yo fui voluntario, yo no fui voluntario. Yo soy, como trabajé en la misión, entonces yo era intérprete, entonces yo no pensé que yo voy a ser profesor, sino quién será pues otro profesor, porque la vida no es bonito vivir ahí. Cuando dijo, la escuela va a crearse, entonces tú tienes que ir, yo me he asustado mucho.
¿Cómo voy a decir? Entonces con la señora oramos, bueno, fuimos y nos hemos ido. No es bonito vivir ahí. Ahora está mucho mejor, ahora se puede vivir, pero antes cuando era, no era. Muy sucio, cabellos crecidos, sucio, negro, ¿no? Mucho piojo, pulga. No, así era. La gente vivía muy pobre, vestían de costalillos de harina y así, ¿no? Entonces el profesor Carlos muy hábilmente incluso los enseñó y los dijo, mire, ¿quién es el líder de acá? Vamos ahí a mi tierra, Platería. Los llevó y dijo, mira, yo soy de acá. No tengan desconfianza, tiene que haber confianza y queremos que ustedes sean distintos, diferentes. ¿Cuál era el mayor desafío de enseñarle a los suros? Era un poquito acostumbrarles, ¿no? Darles, por ejemplo, hemos dado ropa, hemos dado útiles para escribir, cuadernos, todo. Entonces, no teníamos aula, después de 2 meses ya tuvieron aula ya flotante allá, entonces eso fue más fácil enseñarles. Se trató de hacer la primera escuela así de cilindros, ¿no? Flotadores que realmente, pero no soportaba mucho tiempo, se oxidaba, entonces trató de buscar la forma y aquí, este salón que vemos allí, sus flotadores son de los primeros inicios, que realmente se hizo de aluminio, que más o menos en este momento, esto les voy diciendo que fue en el año 1960-63, ¿no? Allí donde se dio inicio, digamos, la educación adventista. Fue la educación adventista donde se ingresó en este lugar, ¿no? Entonces la gente aceptó. Bueno, si usted pregunta a todos los moradores aquí de Los Suros, ellos decir que han estudiado en la escuela adventista. Primeros años, cuando yo estaba pequeña, hubo la primera escuela acá en Los Suros, la escuela adventista, en donde mi mamá también dice que ha estudiado en esa escuelita adventista, mis hermanas y yo también. Pero siempre mi papá nos ha criado desde pequeños a creer en Dios. Y siempre hemos tenido esa fe y por esa razón también, como no había escuelas, como fue la primera escuela, hemos estudiado allí. La escuela estaba teníamos que viajar 1 hora, hora y media, sí, en balsa pequeña, y teníamos que salir temprano, 5 de la mañana, para llegar 8. Ahí estábamos jugando y ya, caminando, y todos en grupo teníamos que ir en balsas pequeñas. Siempre nos enseñaba la palabra de Dios, cómo hay que ayudar entre nosotros, cómo hay que nos amar, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros y nosotros de igual manera, uno al otro debemos compartir en tal como Él nos ha amado. Y eso es lo que siempre hacíamos. La educación es importante porque ha sido prácticamente el cambio de sus vidas. Incluso ellos ahora han dejado un poco de recolectar, pero siguen con la pesca, y el mismo profesor Carlos enseñó a hacer cosas de artesanía, de tal manera que ahora son artesanos, se han dedicado al turismo
y creo que la vida ha cambiado de ellos. Yo admiro que el Señor nos ha inspirado para que nos preparemos así. Y muy bien, ahora pues los otros, ¿han ido ya ustedes? Ya no es como antes. Antes eran los chicos desnudos. Una cosita tenía tapadita. La gente casi no vestía. Ahora están bien vestidos, muy diferente. Ahora son gente del pueblo. Tenía miedo, especialmente esa cara, dice, les saca el alma. Foto, les saca el alma. No querían ellos eso. Pero ahora ya no se asusta. Así hemos trabajado ahí. Uros, yo pienso que es una palabra aymara que viene, uro es el amanecer, ¿no? Entonces, ese se ha castellanizado y hoy Uros, la isla de los flotantes, es famosa en todo el mundo. Nos visitan gente de diferentes lugares, ¿no? De todo el mundo prácticamente, y entienden ellos cómo la Iglesia Adventista también está trabajando aquí para ayudar a toda esta gente, ¿no? Y es así como los de la Aurora ahora son testigos de un nuevo amanecer, una alborada llena de oportunidades, un día entero de posibilidades que inicia gracias a la educación. Jesús nos ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Jesús nos ama a cada uno, Jesús nos ama a todos. Y hoy por hoy, la educación adventista, después de tal vez más de un siglo, sigue jugando ese mismo rol de culturizar, de evangelizar. Pero cuando hablamos de culturización en estos tiempos modernos de la era digital, estamos hablando de una culturización de principios, de valores. Es decir, arrancarles de las garras del pandillaje, arrancarles de la delincuencia, para devolverles jóvenes con principios y con valores. La escuela tiene un fin muy importante. Uno, enseñar de que ellos tengan valores, ¿no? Y esos valores lo encontramos en la Biblia, y es lo más importante. Entonces, que haya gente honesta, trabajadora, responsable, amorosa, ¿no? Y más que todo a la gente que viene y que pueda recibir con mucha hospitalidad. Y eso es uno de los objetivos, decirles a los niños y a sus padres, educarles también de esa manera. Y otro objetivo es de que también ganancia, ¿no? para Cristo, ¿no? Que los padres a través de sus hijos sean candidatos también para el cielo. La educación adventista, además de culturizar, de evangelizar, definitivamente que tiene un rol de superación. Ver a jóvenes que no tenían oportunidad de nada, y de pronto cuando esos jóvenes ingresan a nuestras escuelas y colegios, se convierten en jóvenes de esperanza. De pronto ese espíritu que es implantado en nuestras escuelas y colegios les devuelve a la sociedad jóvenes dispuestos a transformar el lugar donde ellos van a laborar o van a estudiar. Les damos un sentido de oportunidad, un sentido de esperanza. Eso se convierte en nuestros egresados cuando salen de nuestras aulas. Oportunidad, resultado del ideal contexto, de la confluencia entre espacio y tiempo que produce los instantes y plazos propicios para realizar una acción, obtener un provecho o cumplir un objetivo. Oportunidad que tiene que ver con confianza, pero también con esperanza y la expectativa de un mundo mejor. Un futuro en el cual vale la pena soñar, porque nuestros sueños, con la ayuda de Dios, pueden hacerse realidad. Desde pequeña siempre ahí es cuando estaba estudiando en la escuela, más que todo en la secundaria, decía que yo hubiera querido estudiar así de pequeña en el jardín, porque yo no estudié en el jardín. Y
¿qué voy a hacer si estudio educación? Yo sé que puedo hacerlo con la ayuda de Dios. Siempre dije eso, porque mi papá nos decía, y siempre en la escuela adventista también, si confiamos en Él, todo lo podemos lograr. Cuando he escuchado que hay una universidad que se ha creado en Juliaca, en Chuyunquiani, yo me enteraba, papá, quiero ir allí, quiero conocer. Ese tiempo yo no conocía Juliaca, solo Puno nomás. Y ¿qué hago? No, papá, como sea, pero yo voy a llegar, tengo que llegar a la universidad. Y fui preguntando, llegué a la universidad. Desde allí ya dije, yo voy a estudiar acá. Quería aprender más y ser una de la universidad, porque en allí es lo que se aprende más de Dios. Y fui a la universidad, decidí, papá, yo voy a estudiar allí. ¿Y cómo vas a ir si nosotros no tenemos casa allí, ni en Puno, ni en Acadiaca? ¿Cómo vas a ir? Me dice, sí puedo, papá, le digo. ¿Y de cómo vas a estudiar si no tenemos esa economía así? Sí, Dios nos va a ayudarle. Mi papá le decía, siempre cuando oraban, en la mañana yo le ayudaba a mi mamá, con los turistas así que llegaban, siempre le ayudaba. Y oraba, Dios, ayúdame para poder estudiar. Y ya, pues, siempre cuando oraba, yo vendía así artesanías. Y mi mamá siempre estaba feliz, ay, hija, ya se vendía, ahora puedes pagar tus estudios, tus materiales, en todo. Me daba y me iba en acá desde las 11 y llegaba a Puno 12 y después tenía que llegar a la universidad 1:30. De Juliaca llego, después otro también 1:30 llegaba. En la tarde de igual manera, 7 tenía que salir, después llego acá 8. Aquí llego 9 a 9:30. Y más que todo en tiempo de lluvias, el problema que casi no, gracias a Dios no tuve ese problema porque hay granizos más fuertes. Y saliendo de la universidad siempre oraba a Dios, diciendo que Dios ayúdame. Cuando está cayendo lluvia yo le digo, Dios ayúdame. Pero cuando llegue, viaje de mi bote, que no caiga la lluvia hasta que llegue a mi casa. Después ya, sí, toda la noche puede caer la lluvia, decía, y siempre se cumplía eso. Y quizás yo sentía ese don tan grande, ese Espíritu de Dios, sentía aquí que me cuidaba. Veía a los niños que estaban ahí caminando y yo decía que ¿qué tal pueden unirse todos los niños así, jugar, aprender más y conocer ya, pues, y ser alguien como yo también estudiaba así? Yo quisiera que mis niños, que mi centro poblado sea así también, que estudien. Si nosotros no estudiamos, no nos van a valorar en ningún lugar. Siempre oraba a Dios para que me guíe, para que me dé fuerzas para seguir adelante. Y siempre hay momentos que ya me desanimaba porque habían muchas cosas, muchas necesidades. Y cuando me recordaba de Dios, si hasta ahora he llegado así, con tu ayuda, ¿por qué no se puede más adelante?
todo es para mí una satisfacción inmensa de ver a mis niños, que todos están felices, que conocen a Dios, y eso es la alegría más grande que me dieron, gracias a los profesores de la universidad que me hablaron de Dios. A través de eso, a través de los valores cristianos, yo también me he formado y ahora también les estoy transmitiendo a mis niños. Y ahora tengo ese reto también de mis niños, que sean alguien que tenga esos valores cristianos, que confíen en Dios y que nunca digan que no puedo, porque con Él todo se puede. En las orillas del lago tengo mi escuelita. En las orillas del lago tengo mi escuelita, que se llama Sumachuimita, corazón alegre. Aquí sin coma. Aquí sin coma. Dios les bendiga. Y después de esta inspiradora historia desde aquí, desde la isla de los Suros en el lago Titicaca, nosotros ya nos vamos despidiendo. A nuestras espaldas la Escuela Adventista de los Suros, esta institución que ha impactado de una manera tan importante a la gente de esta región. Pero antes de despedirnos, quiero, sin olvidarme, de recordarte nuestro correo electrónico educacion@nuevotiempo.org o también nuestro blog allí www.nuevotiempo.org/educación. Estamos esperando que entres allí en contacto con nosotros. Ahora sí, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Nos vemos la semana que viene en Educación.